Bien, estamos a días nada más de una elección clave, fundamental, nada menos que en el país que es nuestro principal socio comercial, que está a punto de pegar un volantazo de consecuencias inesperadas. Le agradezco muy especialmente a Juan Gabriel Tocatrián, profesor plenario de Relaciones Internacionales de la Universidad de Itela, uno de los pensadores más lúcidos en materia de relaciones internacionales. Gracias, Juan Gabriel. Gracias a ti. Aprovecho, primero quería hacer un link con lo que está pasando en el Congreso, con relación a la política exterior argentina, y pensar si, digamos, la necesidad argentina de llegar al acuerdo con el Fondo Monetario y de tener buenas relaciones con Estados Unidos y ciertos países está condicionando todo el resto de la agenda de política exterior argentina. Cada vez más, notoriamente, esto es un dato con el cual Argentina, desde mayo, ha sido una referencia fundamental para muchos posicionamientos en distintos temas. Los temas de seguridad, por ejemplo, la visita de Mattis, que le ha pedido al gobierno que se defina el secretario de Defensa más, o está con los chinos o está con Estados Unidos. La posición de Argentina frente al endurecimiento en relación a Venezuela, conjuntándose con distintos países, 5 países, para llevar el caso venezolano a la Corte Penal Internacional. Ha habido señales muy claras de que, bueno, la relación con Estados Unidos pasa a ser nuevamente central para la Argentina. Pero aquí hay un dato también novedoso, y es qué va a pasar con el famoso swap chino. Que heredó el gobierno, digamos, de la época de Kicillof. Exactamente. Que era la posibilidad de disponer de reservas, ¿no? Exactamente, temporalmente, y además que eso después los chinos lo utilizan mucho para a posteriori lograr acceso privilegiado a proyectos, licitaciones, etc. Si el swap que el gobierno anunció, que originalmente era de 4.000 millones y pasa a ser ahora de 9.000, si es que se da, tendríamos una paradoja por otro lado, porque estaríamos cada vez más cerca de Estados Unidos, pero también cada vez necesitando más de China. Entonces Argentina, vamos a ver cómo va a jugar en ese tablero que va a exigir de un lado y del otro un posicionamiento que lo veremos en sus votaciones, en su comportamiento en la región, en su relación específica con Estados Unidos y con China. Pero de alguna manera el ordenador de la política exterior hoy es la necesidad argentina de conseguir financiamiento externo, particularmente el Fondo Monetario. A como sea. Y creo que eso trae consecuencias estratégicas para el país. Y las va a traer también como condición al próximo gobierno. Cualquiera sea el gobierno, va a tener que resolver la situación con el Fondo Monetario, va a tener que ver si le queda algún margen de negociación. Argentina, en algún sentido, yo decía los otros días, parece un país interdicto, es decir, no puede hacer mucho con el Fondo Monetario, ya está condicionado por el Fondo, pero también está condicionado por el capital financiero internacional. No puede hacer mucho en materia de seguridad, tiene que seguir la agenda de sumarse a la guerra contra las drogas, a comprometerse en la lucha contra el terrorismo. No puede hacer mucho en corrupción porque Washington también está exigiendo, bueno, adelante con esto porque este país está retrasado en términos del tratamiento de este problema. Claro, y también no hagan un lavallato que a ver si tiembla todo el sistema, ¿no? Y además sean prudentes y lleguen a próximas elecciones. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar con el impacto de Brasil, no? Este domingo puede pasar algo totalmente, por lo menos impensado hasta hace no tanto tiempo, que es que se consagre presidente una personalidad como Jair Bolsonaro, un ex militar en Brasil, de posturas muy extremas, ¿no? Mira, yo diría 2 cosas, María, que a mí me inquietan, más allá de que trate el caso específico de Bolsonaro. Yo creo que tenemos un problema con las herramientas analíticas y los modos de aproximarnos a la realidad cada vez más elocuentes. Por lo menos los analistas, los académicos. Los medios también, porque gana el Brexit y no nos dimos cuenta, gana Trump y cuánto se tardó, y ahora está por ganar Bolsonaro. Exactamente. Y la hipótesis dominante era que lo más improbable era que ganara Bolsonaro, ¿no? Sí, y lo más improbable era que el Brexit no ocurriera, que Trump no ganara, que Italia no llegara a un neofascismo, que el tercer partido más importante de Suecia fuera uno de extrema derecha. Entonces, claro, hay algo pasando a otro nivel. Sí. Que aparecen estas cosas que nos toman por sorpresa. Exactamente, y creo que vemos una fotografía de una película muy larga que tiene, a mi modo de ver,
antecedentes previos, que son cambios económicos, sociales, demográficos muy profundos en Occidente en particular, y una situación en la cual la globalización, ahora vemos los lados defectivos, los costos de la globalización. Vemos que la democratización, aquella expectativa de democracias liberales fuertes, se ha erosionado. Hemos pasado de la inquietud con la democracia al malestar y ahora estamos próximos al rechazo a la democracia. Que eso aparece fuerte en Brasil, ¿no? Esto aparece muy fuerte en Brasil. Entonces, alguien que reivindica la dictadura. ¿Hace cuánto no llegaba, ¿no?, a una presidencia en América Latina? Alguien que diga: ¿cómo extraño la época de las dictaduras? Bueno, y por eso mismo lo que tenemos que es ver qué pasa globalmente y cuál es la singularidad brasileña, porque esto que estábamos diciendo recién, los otros ejemplos internacionales, bueno, tienen algo en común con Brasil, pero ¿cuál es la peculiaridad de Brasil? ¿Cuál es la singularidad de Brasil? Yo diría que Brasil, una de las singularidades más importantes es la superposición de crisis. Hay una enorme crisis de los partidos políticos, que ya venía dándose al final de Lula y se ha ahondado. Hay una crisis económica de 4 años de una caída del 8% del PIB. Esto es más si fuera per cápita, por otro lado. Hay una crisis de inseguridad, más de 68.000 asesinatos el año pasado. Brasil tiene una tasa de homicidios de 30.8 cada 100.000. Si la comparamos con Argentina, que tiene 5.2 cada 100.000, es una diferencia enorme. Hay una crisis del progresismo en Brasil. Total. Un PT que no pudo entrar en una fase autocrítica, en un PT que no pudo responder a las demandas y cuestionamientos de la sociedad. Entonces, estas 4 crisis, me parece a mí, se superponen muy peculiarmente en Brasil, y aparece alguien que, como en los otros casos, ya sea Trump, ya sea los Brexit, ya sea la derecha europea, fíjate que tienen un corte semejante. Buscan en un pasado una especie de Arcadia maravillosa. Antes había orden, antes había funcionamiento de la sociedad, antes había una comunidad homogénea, todos éramos más o menos iguales. Bueno, hoy tenemos sociedades multiculturales, hoy tenemos cambios demográficos enormes, hoy tenemos actores con nuevos derechos, minorías, cuestiones de género, etcétera. Pero viene todo eso y viene un presidente homofóbico, anti, ¿no? Derechos de las mujeres, que hablan de la ideología de género. ¿Cómo o en Estados Unidos mismo, vino Obama y atrás vino Trump. Es como si fuese una reacción muy fuerte, ¿no? Por eso creo que el corte que tiene esto es, uno lo podría bautizar como el inicio de una suerte de internacional reaccionaria, ¿no?, en el mundo, que lo estamos viendo en diferentes contextos con peculiaridades y singularidades, pero me parece que aquí en el caso de Brasil también hay que sumar hechos que son distintos al resto de América Latina. Ejemplo, el papel moderador de los militares siempre estuvo presente, aún en la democracia, el papel real, efectivo de los militares. Es que no se fueron derrotados, ¿no? Es una dictadura que fue una dictadura más desarrollista, no tan dura como la nuestra. Exactamente. Es una digamos, nuestra dictadura fue mucho más neoliberal, ¿no? En Brasil la dictadura, la memoria de la dictadura en Brasil no tiene nada que ver con la memoria de la dictadura que hay acá. Obviamente, y tampoco no tienen un proceso de justicia, de memoria, como el que ha tenido Argentina. En Brasil también tenemos un grado máximo comparativo a, si uno toma otros casos, Guatemala, Colombia y Brasil son los 3 casos donde los evangélicos han tenido una capacidad de movilización, de presencia, y eso traducirlo electoralmente enorme. El alcalde de Río Janeiro es evangelista, ¿no? Y que está bajo ocupación del ejército, Río Janeiro. Totalmente, y que avala esa ocupación del ejército. En Colombia fue crucial para el voto contra el plebiscito del presidente Santos en La Paz. En Guatemala tiene un presidente actualmente evangelista. Pero es que este evangelismo pro vida, pro familia, es una suerte de distorsión y que la gente tendría que captar de otra manera. No, lo que yo creo es que esta agenda que trae el evangelismo, por otro lado,
tiene un cierto enraizamiento social, porque son movimientos de base que trabajan mucho ante un Estado que evanece, desaparece, ante problemas sociales que no resuelven los gobiernos, ante sistemas de protección para los jóvenes, ante y lucha porque no haya narcotráfico en los barrios. Entonces es un evangelismo militante que hoy tiene una voz que recupera políticamente una presencia y trae una agenda, claro, una agenda conservadora detrás de esa participación política. Ahora, es interesante, ¿no? Porque el domingo, el día de la elección, va a haber una marcha acá, convocada por grupos evangelistas, planteando con mi hijo no, con mis hijos no, planteando en contra de la educación sexual integral en las escuelas. Sí. Detrás de los pañuelos celestes, a raíz de la discusión de la legalización del aborto, la pregunta es si en Argentina se está dando una revitalización también de algo que no hemos visto nunca, que es un actor social político religioso no católico también, o católico también. Yo creo que yo sigo en esto los estudios que hay en el país. En los últimos 10 años ha habido estudios muy buenos de académicos y académicas muy robustos sobre estos temas. Y el cuadro que uno tiene en la Argentina sería el siguiente. Hay una creciente presencia de los evangélicos, básicamente en la rama pentecostal. Esta presencia cada vez es más notoria, en algunas provincias en particular. Es una presencia política, pero todavía no organizada electoralmente. Traen una agenda que a nivel local es importante, es decir, a nivel de intendencia o a nivel provincial, pero no traen una agenda nacional fuerte porque no tienen un gran respaldo por ahora, y están en competencia con una fuerza política que es el peronismo, que a su vez está muy arraigado dentro del catolicismo. Entonces, tiene una competencia ahí intensa el evangelismo en Argentina. Ahora, que va a ser un actor cada vez más gravitante, yo no dudo de que hay que tomarlo en cuenta, porque este peso social que luego se transforma en presencia política, más temprano que tarde va a ser también efecto electoral. O sea que hay que mirar a Brasil como un espejo, no sé si como un espejo, pero como, digamos, fenómenos que se repiten, ¿no? Que se repiten, y además hay cosas que... Ahora, yo insisto también en esto, nosotros somos muy diferentes a Brasil. Por favor, no nos confundan, no es que aquí... Acá los partidos todavía son robustos, todavía estamos más en la grieta que en otra discusión, ¿no? Por la dinámica de la discusión política. Pero fíjate que hay una cosa que yo le decía a mis amigos progresistas, que confiaban, como yo, en que ganara Haddad, pero que ellos insistían, bueno, esto va a tener un efecto fenomenal en Argentina, gana Haddad, ganó AMLO en México, y ahora entonces el progresismo renace en Argentina. Yo decía, mira... No, ese derrame no va a venir por ahí. La dinámica argentina es distinta, los problemas sociopolíticos y económicos de Brasil son diferentes, la estructura de partidos en Argentina es diferente, y de la misma manera diría, gana Bolsonaro en Brasil y no va a haber un derrame inmediato en Argentina. Pero hay que sí estar atento a señales políticas y a señales que vayamos viendo de los actores sociales en Argentina. Ahora, Bolsonaro prometió militarizar la frontera con Venezuela. Digamos, ¿cuál es el grado dentro del subcontinente? Trump llegó a decir que evalúa la opción militar. Sí. O sea, entre Trump y Bolsonaro, ¿la situación con Venezuela y Chávez puede terminar en un escenario de confrontación a otro nivel? Bolsonaro tiene un programa que nadie ha leído, que yo conozca. Le he consultado a 22 amigos y ninguno de los 22 lo ha leído. Tiene 81 páginas. 81 páginas. La parte de política exterior es la más breve, es media página de 81. No dice mucho. Al único país que admira en América Latina es a Colombia. ¿Por qué? Porque derrotó a las FARC. El comunismo, el marxismo. ¿De quién habla peor? Venezuela. Entonces, conjeturar que se va a acercar más a Colombia y, como ya prometió también, se va a acercar más a los Estados Unidos, yo creo que Venezuela se va a ver muy cercada estratégicamente por Colombia, Brasil y Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es que van a intervenir militarmente, pero sí que van a generar un sistema de presión y aislamiento creciente sobre Venezuela.
Bien, qué apasionante, ¿no? Qué raro este momento. Parecía que ya había terminado, ¿no? Después del final de la Guerra Fría, etcétera, y de repente estamos viendo este resurgir de estos líderes. Todo resurge. El Estado, la geopolítica, la religión, la historia, todo está siempre con nosotros. Nunca se fue, a pesar de que Fukuyama nos anunció que se había ido. Gracias, por haber estado acá esta noche. Gracias a ti. Quédense, que ya volvemos aquí con más 50 minutos.